La novela no ha terminado, con la condición de Nico Williams. Bilbao vuelve abre la puerta a que Nico se vaya al Barça. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Empezamos a hablar de las ventas masivas en los próximos días. A medida que se acerca la temporada 2024-2025, los rumores y las conversaciones continúan abundando en el mercado de fichajes europeo, y se espera que se materialicen varios fichajes importantes en los últimos días de la ventana de fichajes. El Inter de Milán está decidido a seguir fortaleciendo su plantilla para mantener su dominio y permanecer en el máximo nivel en todas las competiciones. Uno de sus principales objetivos es el joven talento del Barcelona Mikayil Faye, el defensa senegalés de 20 años cuyo futuro con los catalanes es incierto. Según Mundo Deportivo, Mikayil Faye podría no tener muchas oportunidades en la temporada 2024-2025 en Barcelona. Esta situación hizo que el equipo se planteara seriamente su salida. El Rennes de la Ligue 1 ha presentado una oferta de 10 millones de euros, que incluye una cláusula que permitiría al Barcelona recibir un porcentaje de cualquier venta futura. Ahora, el Inter de Milán, con la esperanza de fichar a un defensa de primer nivel, se está convirtiendo en uno de los principales interesados por la tarifa de fichaje. Además, Porto y Mónaco también han mostrado interés por el jugador. El campeón italiano, Inter de Milán, está buscando otro defensor para complementar su plantilla, informa el famoso periodista Gianluca Di Marzio. Y Mikayil Faye es una de las opciones prioritarias. El Barcelona espera recibir alrededor de 15 millones de euros por su traspaso. A pesar de 35 partidos con el equipo B y 4 goles, Faye aún no ha tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo del Barcelona. Sinceramente, no quiero que Mikayil Faye deje el equipo a una edad tan temprana. Creo que tiene un enorme potencial para convertirse en un gran jugador en el futuro. De hecho, todavía está por probarse en el primer equipo. A veces nos apresuramos a tomar decisiones sobre jóvenes jugadores sin darles la oportunidad de demostrar su valía en el primer equipo. Podría ser un error despedirlo antes de verlo competir con sus superiores. El Barcelona tomaron una decisión final. Se irá con opción de venta y no de cesión, y anunció el precio de su joven crack. El futuro de Vitor Roque en el FC Barcelona pasa por grandes perspectivas y una importante inversión. El joven brasileño no ha podido consolidarse en la plantilla del Barcelona. Vitor Roque duda de su continuidad en el Camp Nou. Ante la situación, el Barcelona se ve obligado a explorar ofertas por el delantero brasileño. Según Mundo Deportivo, informó que el Barcelona decidió que Vitor Roque marchara con opción de venta y no cesión. El último fue el Everton, que ofreció 28 millones de euros. La propuesta fue rechazada por el club catalán. Los catalanes creen que Roque tiene un valor de mercado de entre 30 y 35 millones de euros y no están dispuestos a bajar sus exigencias. La necesidad de captar caja para cuadrar las cuentas y hacer frente a nuevos contratos ha provocado la marcha de Roque, con el Barcelona necesitado de liquidez y el brasileño convirtiéndose en una pieza importante del rompecabezas financiero. Aunque inicialmente se consideró una cesión, tanto el club como el entorno del jugador creen que una posible transferencia le reportaría al Barcelona una suma importante. Además del Everton, otros equipos de la Premier League como el Bournemouth también han mostrado interés en el joven delantero, pero hasta el momento ninguna oferta ha podido convencer al Barcelona. Los próximos días serán cruciales para determinar el futuro de Vitor Roque. ¿Encontrará el club catalán un comprador dispuesto a pagar el precio que pide el brasileño? Por fin el Barcelona se librará del indeseado. Ya estamos hablando de una operación para salir de Barcelona. Por mucho que el Barcelona quisiera incorporar nuevos jugadores, hubo otros que tuvieron que irse, porque Barcelona necesita espacio y igualdad de condiciones económicas. Hace apenas unos minutos se confirmó la nueva salida del Barcelona. Esta temporada hablaremos de nuestro central francés, Clement Lenglet, según COPE. Lenglet ha firmado un principio de acuerdo con el Atlético de Madrid. El diálogo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid comenzó hace unos días. Se habla de traspasos, pero la dificultad en estos momentos es acordar cómo se reparte el elevado salario actual de Lenglet. Colchonero está a la espera de vender a sus jugadores para hacer espacio en el fair play financiero. El Villarreal también quiso firmar su contrato, pero el jugador francés respondió que le esperaba de rojiblanco, por lo que ahora Lenglet priorizará su llegada al Atlético de Madrid, aunque no se descarta que finalmente irá al Villarreal.
Personalmente, creo que ya no hay lugar para Lenglet en este equipo de Barcelona. Creo que es muy obvio que Lenglet tiene que irse del Barcelona. El desempeño en las últimas partidos de pretemporada también ha sido pobre. Ansu Fati en la rampa de salida del Barcelona. El futuro de Ansu Fati en el FC Barcelona parece cada vez más lejano. La necesidad de recortar salarios y la falta de tiempo de juego en los planes ha obligado al club a buscar una salida para el joven delantero. Las cosas se complicaron aún más para Ansu cuando sufrió una lesión en pretemporada que frenó su progresión. Sin embargo, el Barça está decidido a buscarle una salida, preferiblemente cedido, para darle al jugador la confianza y continuidad que necesita. Según varias fuentes, el Sevilla Fútbol Club se ha mostrado interesado en la compra de Ansu Fati. Grandes clubes están interesados en los servicios de Ansu Fati, entre ellos Sevilla, Marsella y Wolverhampton, además del Benfica, lo que hace que Barcelona acelere y facilita las negociaciones. Además, las condiciones financieras. El Barcelona espera completar la marcha de Ansu Fati en los próximos días. El club catalán necesita generar ingresos para fichar nuevos jugadores y cumplir con los requisitos del fair play financiero. La transferencia de Ansu Fati sería una solución beneficiosa para todas las partes. El jugador tendrá la oportunidad de recuperar la confianza y la continuidad necesarias para reiniciar sus carreras. Y si el contrato incluye una opción de compra, el Barcelona se deshace del gran salario y obtiene ingresos futuros. Esta es una noticia que puede sorprender a todos. El Barcelona sigue buscando refuerzos en la banda izquierda. Ante la complejidad de fichar a Nico Williams y Kingsley Coman, ha empezado a mirar otras opciones. Y uno de esos nombres es el de Ivan Perisic. El veterano croata de 35 años acaba de rescindir su contrato con el equipo, lo que le deja libre para incorporarse a cualquier equipo. Según medios croatas, Ivan Perisic se puso en contacto con el técnico Hansi Flick, con el que tiene una fuerte relación, y se ofreció un traspaso gratuito al Barcelona. La relación entre Flick y Perisic es muy fuerte, ya que el croata fue una figura clave en el éxito del Bayern entre los 6 primeros en la temporada 2019-2020. Aunque Perisic es mayor, todavía tiene mucho que dar. Su amplia experiencia en ligas como la Bundesliga, la Serie A y la Premier League le convierten en un jugador polivalente y experimentado, ideal para sumar experiencia y liderazgo a una plantilla azulgrana repleta de talento joven. Su conocimiento del juego y su capacidad técnica contribuirán enormemente al equipo de Hansi Flick y podría ser la incorporación perfecta a los jóvenes que actualmente son el pilar de la plantilla del Barcelona. Ahora, a nuestra conversación sobre las noticias más impactantes. En un cambio radical, Bilbao abre la puerta a que Nico se vaya a Barcelona, pero con la condición de Nico Williams. Todavía hay incertidumbre en torno a Nico Williams. Cuando todo hacía indicar que el jugador se quedaría en el Athletic Club, el técnico del equipo, Ernesto Valverde, no cerró la puerta de salida al jugador, asegurando que el mercado está abierto hasta el día 30. Comienza un nuevo capítulo en el culebrón entre Nico Williams, FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao. Aunque se ha especulado sobre su decisión final, lo cierto es que solo el propio futbolista conoce su destino. El técnico del Athletic Bilbao atendió a los medios en rueda de prensa antes de su debut liguero ante el Getafe. Valverde tiene una gran oportunidad de enterrar aún más las dudas sobre el futuro de Nico Williams tras los últimos acontecimientos. Pero lo más sorprendente es que sus declaraciones iniciaron otro culebrón de verano. Y la gran sorpresa, de fuentes de prensa cercanas a las oficinas de Bilbao. Nico solo está esperando que se garantice su registro. Nico no manipuló al Barça, sino que simplemente quería asegurarse de que estuviera registrado y que no permaneciera suspendido por más de una ronda. Valverde siguió generando dudas. La reacción del técnico corrió como la pólvora y nadie entendió por qué no desveló que Nico aún podría salir del Athletic. El mercado está abierto, tenemos jugadores, incluido Nico, que lo están haciendo bien aquí, pero el mercado está abierto hasta el día 30. Nosotros y los demás equipos tenemos unos días para trabajar y mejorar la plantilla. Valverde abordó la situación del delantero, que volvió a generar más dudas tras no conseguir ser convocado para el partido ante los azulones. Sin embargo, el extremeño va mucho más allá en lo que respecta a la continuidad de Nico Williams. Cuando se le preguntó si cree que su futuro está determinado por el legado del 10 de Muniain,
La respuesta del técnico echó más leña al fuego. La actitud del ex entrenador del Barcelona sorprendió a todos. Según las oficinas de Spotify en el Camp Nou, si se confirma que aún no han tomado una decisión definitiva, podrían rebotear a Nico, por lo que al contrario de lo que se ha demostrado en las últimas horas, el futuro de Nico sigue siendo una posibilidad. Creo que Nico todavía quiere mudarse a Barcelona, pero su miedo a no inscribirse es un obstáculo. ¿Cree que el Barcelona no se rendirá y fichará a Nico Williams?